Muy buenas noches a todos los oyentes de YSUCA. Sean bienvenidos al programa Abriendo Puertas, su espacio de reflexión de realidad nacional, producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Mi nombre es Luis Aguilar y este día vamos a hablar acerca de la ciencia política. Para ser más específico, nuestro tema es el Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas. Y tenemos a un amigo, un científico de la casa. Tenemos al doctor Rudy Risset, quien nos va a dar detalles acerca de la temática, de cuáles son los temas que se van a abordar. Muy buenas noches, Rudy. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación Abriendo Puertas. Buenas noches, Luis, y buenas noches a todas las personas que escuchan el programa. Pues gracias también por la invitación y es un gusto estar contigo hoy para hablar de este gran evento que estamos preparando para septiembre. Sí, en este caso, Rudy, para entrar en materia, bueno, un poco antes de entrar en materia, quisiera que nos hicieras un pequeño contexto para la gente que escucha este programa. ¿Por qué es importante estudiar la ciencia política? ¿Por qué esta ciencia como tal resulta pues, destacada a la hora de evaluar o de estudiar la realidad nacional? Bueno, como toda actividad científica, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, buscamos conocer, buscamos comprender el mundo y buscamos comprender las leyes de la naturaleza. Y entonces, de alguna manera partimos de la premisa, obviamente eso hay que probarlo después, pero partimos de la premisa que las cosas que ocurren en la naturaleza no ocurren de manera azarosa, sino que hay una ley, o si quieren para hacerlo menos técnico, hay un patrón detrás de lo que se ocurre o dentro de lo que se ocurre. En este sentido, las actividades humanas de conocimiento, de búsqueda y de comprensión de la realidad natural es una actividad para comprender estas leyes. Algunos filósofos llamarían esas notas que están en la realidad y estos patrones que hacen que las cosas se comportan de la manera como se comportan. Y de ahí viene la actividad científica. La actividad científica es una actividad humana. Decimos eso, no sabemos si los cuerpos, los seres celestiales hacen ciencia, asumimos que conocen. Decimos que es una actividad humana, donde buscamos comprender esas notas, estos patrones o estas leyes de la naturaleza. Entonces, dicho así rápido, la ciencia política es esto, es la actividad humana para comprender los patrones, las leyes, las notas de la actividad política. Bien. Entonces, eso como es una mirada rápida. Entonces, ¿por qué sería importante hacer eso? Bueno, primero porque somos seres humanos, somos curiosos, tenemos curiosidad de comprender lo que pasa en materia política. Y en segundo lugar, digamos, aparte de esta curiosidad, también conocemos para transformar, conocemos para corregir y como conocemos para evitar la repetición de cosas indeseables o para repetir cosas deseables. Entonces, en ese sentido, la actividad politológica como ciencia política
perseguiría eso. Obviamente, alguna persona que me escucha probablemente ya se ha dicho, bueno, pero la ciencia política no es una ciencia con el mismo estatus, por ejemplo, que otra ciencia, la física, por decir algo, la biología, por decir algo. Obviamente hay una diferencia. El programa no es el espacio para ahondar en esta diferencia, pero a pesar de esta diferencia, nuestro objetivo último es, en la medida de lo posible, captar, entender esas notas que están en la realidad, que hacen que sea predecible el comportamiento político de las personas y de las instituciones. Entonces, si estamos interesados, ya sea por curiosidad o por ese deseo humano de cambiar las cosas o propiciar que las cosas buenas se repitan, entonces es bueno hacer ciencia política. Perfecto, Rudy. En este caso, antes de entrar en lo que es el Congreso, que es nuestro plato fuerte, digamos, en este aperitivo, en este inicio, también me gustaría, en razón de nuestros oyentes, ya hiciste un pequeño parámetro de la ciencia política, pero quisiera que de una manera explícita nos pudieras ejemplificar o desarrollar cuál es la diferencia entre un cientista o alguien que hace ciencia política y un político, porque muchas veces las personas tienden a confundir estas dos actividades que son completamente diferentes. Entonces, ¿cuál es esa diferencia, Rudy, entre un cientista que hace ciencia política y un político como tal? Ok. Un político hace actividad política, es decir, está interesado en luchar por conquistar el poder o por lograr que otros conquisten el poder, y lo hace ahora independientemente del tipo de sociedad, porque la forma como se conquista el poder puede variar según el tipo de régimen. Obviamente en un sistema democrático la lucha por conseguir el poder es una lucha que pasa por elecciones. En un sistema autoritario, la lucha por conquistar el poder puede pasar desde vía las armas, ¿verdad? Hasta congraciarse con grupos específicos que mandan en esta sociedad. Pero el político o la política lo que hace, lo que le interesa es esta lucha para conseguir por sí misma o por su grupo el poder. Y entonces, desde esa perspectiva, se aleja de lo que decía, en el sentido que de esta curiosidad por conocer y esta voluntad de poner el conocimiento al servicio de cosas buenas y prevenir que ocurran cosas malas, en primera instancia no es la preocupación del político, porque el político o la política quiere conquistar el poder. Entonces, incluso la actividad del politólogo o la politóloga puede ser para desenmascarar el comportamiento de algunos políticos o algunas políticas. Entonces, digo, eso es lo primero, el primer elemento que nos permite identificar a una persona que hace la política como actividad y es un profesional o una profesional de la política. En cambio, una persona que se declara o que aspira a ser cientista política, no necesariamente eso significa que no tenga intereses políticos o no tiene preferencias para algún grupo a favor o en contra
de algunos grupos, pero su principal preocupación no es conquistar el poder, sino es comprender el mecanismo, cómo funciona el poder. Es decir, asume que hay un mecanismo y que se sopese todo el sentido de esa palabra. Mecanismo significa que las cosas tienen un patrón, eso es, un mecanismo de funcionamiento. Ahora, una vez que comprenda el politólogo o la politóloga este mecanismo de funcionamiento, lo puede poner a servicio de un grupo político, de un interés político, de un partido político, obvio. Y incluso si la persona cientista política no lo ponga, como él cuenta lo que sabe, como él publica sobre lo que sabe, entonces puede, y de hecho muchas veces lo hacen, las personas que practican profesionalmente la política pueden usar este conocimiento para mejorar sus estrategias y tácticas para perseguir el poder político, ¿verdad? Pero son cosas diferentes. Por ejemplo, un político o una política puede ser muy empírica, porque, claro, a base de ensayo y error, va sabiendo qué funciona y qué no funciona. Y para hacer política hay que tener también un olfato muy bueno para saber, más si está en democracia, para saber qué es lo que le puede llevar a conquistar el poder, que la gente en su mayoría vote por ella, ¿verdad? En este sentido, es una persona que está muy encarnada, pero la cientista política, no necesariamente necesita, digamos eso. Lo que necesita es comprender y hacer investigaciones, manejar las herramientas de la investigación para poder comprender lo que sucede, independientemente de que conozca personas específicas que están en la situación en que esté describiendo, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, va a encontrar politólogos, no sé, que salvadoreños o salvadoreñas que tal vez estudien la política en Rusia, por decir algo. Bueno, no importa, porque la idea es que, como es ciencia, ¿verdad? Elementos, patrones, notas que puede encontrar en la actividad política en Rusia podrían ser de mucha utilidad para comprender lo que está pasando en El Salvador. Es como para, digamos, aterrizar y llevar más agua para acá. Mucha gente dice, lo que está pasando ahora en El Salvador, en el sentido de configuración de la asamblea, y que un solo partido tenga y una sola persona tenga tanta capacidad y tanta adhesión y tanta aceptación por parte de la gente, esto no ha sucedido en tiempo reciente en El Salvador. Y eso es cierto. Entonces la pregunta que enseguida se hace el cientista político, bueno, entonces, ¿qué podemos esperar? Y para saber lo que podemos esperar, un cientista político enseguida tiende a hacer comparaciones. Entonces se pregunta, ¿qué sociedades son parecidas a El Salvador y que han tenido experiencias similares recientemente? Y entonces empezamos a mirar, observamos que de los 90 para acá, América Latina ha tenido experiencia parecida. Ha tenido experiencia parecida, por ejemplo, en, en Venezuela, ha tenido experiencia parecida en Bolivia, ha tenido experiencia parecida, perdón, en Ecuador. Y entonces,
vemos experiencia, perdón. Y esa experiencia nos permite predecir, o al menos atisbar, lo que creemos que podría pasar, dadas las circunstancias que hemos observado en estos países. Perfecto, Rudy. En este caso, para tratar de juntar esta pregunta y ya casi aterrizar a lo que nos concierne esta noche como tema principal, ¿cuáles han sido los esfuerzos, bueno, en esto de comprender, hacer investigación, analizar la realidad política? ¿Cuáles son estos esfuerzos que se han desarrollado en ciencia política en la región? ¿Hay esfuerzos que se pueden rescatar? ¿Cuál es lo principal en este caso, en ese desarrollo de la ciencia política? Sí, cuando hablamos de la región, digamos, podemos dividir la región entre la región amplia de América Latina y la región menos amplia o más reducida, Centroamérica. Si nos referimos a la región amplia, América Latina, encontramos que, bueno, la ciencia política está desarrollándose. Y hay una particularidad, por ejemplo, y esto, digamos, dicho sea de paso, con la ciencia política. En realidad, de todas las ciencias sociales, al parecer, es la única o de las pocas que necesita un ambiente democrático para desarrollarse. Entonces, la ciencia política ha venido consolidándose en América Latina a partir de lo que se llama la tercera ola de la democratización, la que empezó allá, los politólogos llaman tercera ola de democratización, la ola que empezó con la democratización de Portugal, la democratización de España, la democratización de República Dominicana y luego que viene para acá. Estamos hablando de 70 para abajo hasta los 90. Es lo que llamamos la tercera ola de democratización. Coincidiendo con esa ola, la ciencia política se ha desarrollado y se ha ido consolidando. Eso en la América Latina más amplia. En Centroamérica, la ciencia política está todavía por decirlo de alguna manera, en pañales. De hecho, actividades, centros donde se enseña ciencia política a nivel de posgrado, por decir algo, que es una manera de mirar el desarrollo de la disciplina en Centroamérica, solo hay en Costa Rica y en El Salvador, ¿verdad? Y de ahí no conocemos otra instancia de formación a nivel de posgrado en ciencia política. Luego, por ejemplo, hay Guatemala, en la universidad, particularmente San Carlos, tiene una carrera de literatura en ciencia política. Es interesante, en los 70 o en los 80, la UCA tenía una licenciatura en ciencia política, pero luego desapareció. La UCA ahora tiene una maestría en ciencia política, hay una maestría en ciencia política en la Universidad de El Salvador, pero no hay más. Entonces, como que en Centroamérica, y como también la democracia está menos consolidada, entonces la ciencia política es más endeble en esa región, con excepción de Costa Rica. Entonces, para quedarnos más acá y ya entrar, si quieres, si me das permiso, en la actividad del Congreso, este Congreso que debimos haber celebrado el año pasado, habíamos previsto tenerla en El Salvador en julio
del año pasado, no lo tuvimos por causa del coronavirus. Habíamos previsto tenerla en presencial y lo cancelamos. Todavía no habíamos dominado el arte de tener las cosas virtual. Estábamos recién en la pandemia. Que habría sido y que va a ser el 9º Congreso de Ciencia Política y que se organiza cada 2 años. Sería la segunda vez que viene El Salvador. Entonces significa que al menos casi llevamos 20 años organizando ese congreso. ¿Qué es? Es un espacio donde gente que hace ciencias sociales en general en Centroamérica, en América Latina y en el mundo, vienen a reflexionar sobre la conexión entre esta realidad social que analizan y la política en la región, además de los politólogos que estudian específicamente lo político, ¿verdad? Entonces, es un esfuerzo por poner de relieve el trabajo que mucha gente hace. En el caso de El Salvador y Nicaragua, perdón, Costa Rica, mucho más obvio porque tienen carreras de posgrado de ciencia política, pero en general reflexiones que toman en cuenta lo político, el hecho político. Entonces, esto es un espacio donde damos a conocer esa tarea, esa labor, esas reflexiones que hace la gente. Y eso es muy importante en el caso centroamericano y particularmente para El Salvador, como la gente que... Se nos silenció bueno, no tenemos audio. Ok, ya regreso. Yo decía, este espacio es donde la gente da a conocer su trabajo, sus reflexiones, sus investigaciones sobre los hechos políticos. La gente que nos escucha habrá notado que en El Salvador se conocen muy pocos politólogos o politólogas. De hecho, en los espacios de discusión sobre la política y lo que sucede en la política en El Salvador, muy pocas veces se invita a politólogos o a cientistas políticos, porque no hay una tradición de hacer una reflexión científica, en los términos que explicaba al principio, sobre el hecho político. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, si hay, bueno, ahora tenemos una pandemia, está claro que los periodistas tienen que invitar a epidemiólogos y como tiene que ver con temas de salud, los invitan a médicos, ¿verdad? Si hay un asunto económico, está claro que hay que invitar a economistas, aunque no solamente, pero primordialmente a economistas. Pero sobre las cosas políticas, no está claro que hay que invitar a un cientista político, porque todavía no está incorporada en la configuración de la discusión que quienes estudian de manera científica lo político son los politólogos. Entonces, ese espacio también es para dar a conocer el trabajo y la importancia y el aporte de los politólogos a la sociedad en general, en su capacidad de comprender, reflexionar sobre los hechos políticos que acaecen en el país y en la región en general. Ok. Hemos llegado rápidamente al final de nuestra primera parte.
Vamos a ahondar sobre estos aportes del Congreso de quienes hacen la ciencia política después de que regresemos de estos comerciales. Estamos en Abriendo Puertas, estamos con el doctor Rudy Reser hablando del Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas. Regresamos después de esos comerciales. Estamos de regreso en su programa Abriendo Puertas, un espacio de reflexión sobre la realidad nacional de El Salvador. Esto es producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Estamos hablando del Congreso Centroamericano, el 9º Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas con el doctor Rudy Reser. Hablando de la importancia de la democracia, del desarrollo de la ciencia política en la región y de estos espacios de democracia que son, digamos, ese caldo de cultivo para que el buen desarrollo de la ciencia política. Antes de proseguir con la entrevista, tenemos nosotros una pequeña sección que se llama Así lo dijo. Y en este caso vamos a retomar un pequeño espacio para que nuestro invitado reaccione. Se trata de un dato que viene de de la POP, que es un estudio de las ciencias políticas en Latinoamérica, que en el 2018 decía: El Salvador es el país de Latinoamérica con mayor preferencia por un régimen autoritario por sobre el democrático. Un 54% de la gente dijo estar dispuesta a sacrificar la democracia por un régimen autoritario. La POP 2018. En este caso, Rudy, ¿cuál sería la importancia de un Congreso Centroamericano de Sociología en un país que, según lo afirma la POP, es el que menos aprecia la democracia y que su población en general no conoce o no entiende o ambas cosas del valor de la democracia? Quisiéramos saber tu reflexión acerca de esto. Sí, esto obviamente es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta e incluso podríamos decir que es triste en el sentido, yo igual cuando en clase le digo a los estudiantes que nosotros como cientista político tenemos una preferencia por la democracia porque precisamente por lo que decía antes, nuestra profesión florece en contexto democrático. Entonces, si no preferimos por una cuestión puramente, si quiere, de sobrevivencia de nuestra disciplina, preferimos la democracia porque hay más politólogos en contextos democráticos, porque es más fácil investigar eso y hablar de eso. Entonces, digamos, ese dato es triste en ese sentido, pero un elemento interesante enseguida para el politólogo no es tanto llorar sobre la leche derramada, sino tratar de entender por qué. Y las investigaciones que se han hecho muestran que la gente tiende a manifestar, digamos, interés o preferencia por regímenes no democráticos en contextos en que las democracias no producen resultados. Entonces, si bien que la democracia, tal como nosotros lo analizamos, estamos pensando en un régimen y para cómo describirlo y pensarlo en un sentido muy cerrado, estamos hablando en la forma como se da la competencia entre quienes quieren acceder al poder, pero se accede al poder para resolver cosas, para producir cosas. Entonces, si la gente encuentra que nunca se resuelven los problemas
y se le hace promesas y los problemas no se resuelven, al final la gente te dice, da lo mismo que el régimen sea democrático o no, lo que le interesa es que se resuelvan los problemas. Entonces, este es lo que está en el fondo ahí. Entonces, ¿por qué es bueno saber eso? Al menos la gente suele decir como que habría una cuestión cultural, que la gente dice, no, es que nosotros en América Latina no tenemos mentalidad democrática. No, lo que pasa es que los políticos, quienes llegan al poder, no producen. Entonces, si no producen resultados satisfactorios para la gente, ¿cómo van a pedir la adhesión de la gente a un régimen que sistemáticamente lo deja fuera? Entonces, este dato es una interpelación a quienes operan desde el régimen democrático, porque en realidad es mejor el régimen democrático, incluso para los políticos, porque un político que quiere acceder al poder, un régimen autoritario, tiene que convencer a los poderes fácticos que lo escojan a él, ¿verdad? Y obviamente es muy complicado y típicamente hay un grupo que confisca el poder. La historia de El Salvador, la historia de América Latina muestra eso. La oligarquía económica y confisca el poder. Entonces, en democracia, el político tiene menos o tiene más gente que convencer, pero tiene también más probabilidad de acceder en la medida en que tenga lo que decía al principio, buen olfato para leer lo que demanda y lo que necesita la gente. Entonces ganamos. Al final, si miramos en los planos de derechos civiles, derechos políticos, la probabilidad de que te corten la cabeza por levantarla en un sistema democrático es menor que en un sistema autoritario donde no sabe lo que va a pasar. Entonces, la regla es mucho más clara en un régimen democrático. Entonces, lo que hay que hacer, las democracias tienen que producir resultados. Y vimos en El Salvador, la gente venía denunciando cosas y no se producía nada. Entonces no nos extrañemos que luego la gente no cree que el régimen democrático sea el que mejor resuelva los problemas. Eso hay que leerlo tal cual es, aunque no necesariamente estemos de acuerdo o creemos que todos los regímenes valgan lo mismo, no valen lo mismo. La democracia, en términos de respeto a la dignidad, a los derechos, es mejor. Y es más, se ha demostrado, incluso en términos económicos, las democracias producen mejores resultados que los regímenes autoritarios. Por mucho que podemos encontrar por ahí 1, 2, 3 regímenes autoritarios que tienen PIB per cápita muy alta, por ejemplo, las monarquías del Golfo que tienen petrodólares. Pero una vez que controlamos por estas particularidades, las democracias producen en el fondo mejores resultados económicos que los regímenes autoritarios. Perfecto. Encauzando en esto de la importancia de la ciencia política en el régimen democrático y con relación al Congreso, ¿cuáles son las temáticas que destacan en este caso? ¿Hay algunos ejes que van orientando este Congreso? El Congreso, para empezar, vamos a decir que el Congreso se va a celebrar aquí en El Salvador de manera virtual el 3, 4 y 5 de septiembre. Entonces va a ser de manera virtual.
Y tenemos los siguientes ejes que vamos a analizar. Los ejes temáticos son espacios donde decimos, bueno, la gente que tiene interés en estos temas pueden enviar ponencia, sugerir ponencia, o el día de su participación en el Congreso buscar ponencias que están agrupados bajo esta temática. Estamos hablando de institucionalidad democrática, estamos hablando de viejas y nuevas formas de representación y participación política en Centroamérica, estamos hablando de género y política, estamos hablando de comunicación política y opinión pública. Eso es muy importante en estos días, en El Salvador particularmente, donde observamos, por ejemplo, bueno, por poner nombre, ¿verdad? El presidente actual es conocido por su gran capacidad de comunicación política, ¿verdad? Y entonces, la gente que quiere entender eso, qué significa eso, cómo empaquetar, en realidad la comunicación política es esto, es cómo empaquetar y presentar el producto, los sueños, lo que se hace, lo que no se ha hecho y lo que se quiere hacer y lo que se denuncia sobre lo que se ha hecho, cómo empaquetarlo y presentarlo a, a los ciudadanos que toman decisiones, que votan y que dan apoyo o retiran su apoyo a los políticos. También la violencia y las políticas de seguridad y migración en Centroamérica, también el desarrollo territorial y los desafíos socioambientales y la estatalidad, derecho, justicia y administración pública. Estamos en el año del Bicentenario, también tenemos un eje sobre el Bicentenario y estamos en un contexto de COVID. Este eje no lo teníamos el año pasado, pero lo incluimos este año sobre la pandemia. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cómo nos afecta? ¿En qué cosas? ¿Cómo afecta la política en Centroamérica? Lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo los gobiernos en Centroamérica están, son vistos por los ciudadanos según su comportamiento frente al COVID, ¿verdad? Se conoce que, bueno, en Centroamérica al principio de la pandemia, todos estos mensajes que salían, todos, bueno, pues todos no, pero buena parte de los centroamericanos decían que, al menos los que hablaban en Twitter, que querían que Bukele fuera su presidente, el presidente Bukele fuera su presidente, porque evaluaron que, según ellos, era el que mejor había atinado en las decisiones que había que tomar respecto de la pandemia y las cosas que había que hacer. Lastimosamente, no hay un puesto político para ser presidente de Centroamérica, pero si lo hubiera, probablemente Bukele habría sido terminado elegido con goleada en primera vuelta, probablemente, como ha sucedido en El Salvador, como el mejor líder para conducir a Centroamérica en ese tiempo. Obviamente, esto, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con la evaluación de otras personas, pero esa es la realidad. Entonces, vamos también a mirar este tema. Pero se ve enseguida, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de desafíos socioambientales, el tema de la violencia, de la migración, etcétera. Todas esas cosas afectan la actividad política, porque los actores políticos, quienes hacen la política o aspiran a hacerla, tienen que situarse frente a estos problemas, esos desafíos que tienen las sociedades para
ofrecer soluciones, para corregir cosas o potenciar cosas buenas que ya están haciéndose, etc. Entonces, estos son esas temáticas, 9 temáticas que tenemos y que abordaremos en el Congreso. Perfecto, Rudy. ¿Y cómo puede hacer la gente para participar, tanto como ponente como para escuchar esta ponencia? Tenemos una página web del Congreso que es www.redcasip.com, redcasip.com, que es un acrónimo para Red Centroamericana de Cientista Político. Entonces, Red CASIP, tenemos una página web sobre eso y la gente entra en la página web, va a encontrar información. Nosotros vamos a hacer el lanzamiento oficial de apertura de espacio para presentar ponencia, para inscribirse a partir del sábado 24. Pero igual está disponible la red, la gente puede, la página web, la gente puede entrar y va a ver que la información que aparece dice suspensión hasta nuevo aviso. Pero esta información así va a estar así hasta el sábado. El sábado 24 ya vamos a abrir todo para que la gente pueda inscribirse. Inscribirse es fácil. Al entrar en la página, la gente va a observar que la página tiene una serie de botones. Por ejemplo, aparece bien claro un botón que dice inscríbase. Entonces la gente cuando da clic en este botón de inscribirse, le va a enviar a un formulario de registro donde va a poner nombre, apellido, género y una serie de información que nosotros le preguntamos sobre su participación en el Congreso. Y una vez que la persona se inscriba, se registra, le va a llegar un correo, porque le pedimos un correo con una serie de información, de pasos siguientes que tiene que dar, si quiere participar como ponente, si quiere crear una mesa de discusión dentro de uno de los ejes, o simplemente quiere estar como oyente de las distintas discusiones que vamos a tener en el Congreso. Perfecto, Rudy. En este caso ya nos dijiste el lugar, Red CASIP, en Facebook. ¿Cuáles son, desde cuándo está abierto, que es el 24 de abril, y los pasos que son sencillos para inscribirse? Ya casi estamos terminando nuestro programa, se va increíblemente rápido nuestro tiempo, pero no sé si habría algún tema o situación que quisiera rescatar, resaltar, para entusiasmar a la gente a que participe de este espacio. Yo creo que es un buen espacio, un buen momento para reflexionar sobre la política en la región. Primero, estamos en los 200 años de la independencia, el bicentenario. Digamos, de alguna manera hemos establecido por costumbre, estos son hitos que hay que aprovechar para como hacer un alto en el camino y reflexionar. Entonces, este año da para eso. La coyuntura política en Centroamérica, particularmente en El Salvador, también invita a sentarse y reflexionar con otras personas sobre esto. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en la política en El Salvador? ¿Qué va a pasar con partidos
que han dominado toda la posguerra y que ahora han perdido de un día para otro toda relevancia, al menos, digamos, hoy por hoy, en las instituciones en El Salvador. ¿Hasta qué punto, por decir algo, la izquierda de El Salvador va a terminar siendo la izquierda igual a la izquierda de Guatemala, o lo mismo que Honduras, o que Costa Rica, o que Panamá? Es interesante, los dos países donde había había una identidad de izquierda con partidos claros, fuertes de izquierda, eran El Salvador y Nicaragua. Bueno, hay mucha gente que estaría, que costaría que se pusieran de acuerdo sobre qué significa el sandinismo hoy. En Nicaragua sigue siendo izquierda. En Honduras nunca hubo, en el sentido que lo hay en El Salvador, obviamente, una organización de izquierda política tan fuerte, ni digamos en Guatemala. Recuerden lo que pasa con la URNG, ¿no? Después de la guerra. En Costa Rica, pues, si miramos desde el principio del siglo XX, digamos, con lo que sucedió en Costa Rica, la izquierda, al menos tal como la conocemos, nunca tuvo ese peso. Ni digamos en Panamá, uno se puede preguntar si el PRD es de izquierda o era de izquierda, en todo caso tal vez en los tiempos de Torrijos, pero igual uno se puede preguntar hasta qué punto Torrijos podría asimilarse a una opción de izquierda en la línea en que lo conocemos en El Salvador, la experiencia incluso en Guatemala o en Nicaragua. Entonces, en este sentido, es interesante lo que está pasando en El Salvador con la izquierda, por decirlo de alguna manera. Es, digamos, es como una vuelta a lo que debería de ser, que siempre fue una pregunta de esa anomalía de un partido de izquierda tan fuerte, con una identidad tan definida en El Salvador, cuando no era el caso del resto de Centroamérica, por decirlo de alguna manera. O incluso para mirarlo, ¿verdad? Y uno puede decirlo, obviamente con matices, pero son pocos lugares donde la izquierda en América Latina tomó el poder con una identidad histórica tan fuerte de izquierda. Por ejemplo, bueno, Chávez se identificó con la izquierda en el camino. En Ecuador es en el camino. El movimiento de Evo Morales es más un movimiento étnico que de izquierda, ¿verdad? O el caso de Chile es lo que se llama es la concertación, es una configuración de partidos que va desde la centro derecha hasta la izquierda, la extrema izquierda, aunque hay que tomarlo con pinza porque el Partido Comunista nunca estuvo, o al principio en Chile no estaba integrado en el gobierno. Entonces, hay muy pocos casos, ¿verdad? Tal vez salvo El Salvador, Nicaragua y Brasil, donde estaba muy claro que, bueno, y también Uruguay, donde estaba claro que quien llegó al poder es la izquierda, porque ni siquiera en Argentina, ¿verdad? El peronismo, podemos decir con la llegada de Kirchner o antes con Menem, que era izquierda, que llegó al poder, ¿verdad? Entonces, es una vuelta a la realidad tal cual tal vez debería de haber sido. Entonces, son espacios, vamos a tener ese espacio para reflexionar sobre
esto? ¿Qué es la derecha hoy? Es decir, ¿quién es de derecha? Situarse ideológicamente en esta nomenclatura sigue teniendo sentido. Por ejemplo, ideológicamente, ¿dónde ubicar al presidente Bukele y su partido y los grupos que orbitan a su alrededor? ¿Dónde situarlos? ¿Están en el centro, en la derecha, en la izquierda? ¿Qué son? Aun cuando sabemos que el presidente Bukele viene del FMLN. Entonces, pero hay muchas cosas, las líneas, las fronteras se están borrando, y por poner un par de ejemplos, ¿no? Podríamos decir lo mismo en términos de instituciones, ¿verdad? El rol de la Fuerza Armada en El Salvador. Obviamente hemos tenido un proceso de incorporación de la Fuerza Armada primero en labores de seguridad, después con el FMLN claramente en labores políticas, con el ex ministro de Defensa, el general Munguía Payés, y hoy lo que estamos viendo. Es decir, ¿qué significa para El Salvador eso? ¿Y en qué sentido eso puede afectar el resto de la región centroamericana? Al menos lo más cercano, Honduras, ya vimos con Micheletti en Honduras, que pasó en el 2009, o Guatemala. El tema de la migración, con lo que está configurándose en los Estados Unidos, ¿qué significa para la región en términos de violencia, en términos de movimiento de personas, etcétera? Entonces, hay un terreno fértil, digamos, que hay que elaborar en el sentido de reflexionar, pensar, hacer propuesta, comprender lo que está pasando en nuestros países en esos días. Sí, totalmente, Rudy. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Recordar a la gente que a partir del 24 de abril en la página web ya está el enlace, y que las fechas del Congreso son 3, 4 y 5 de septiembre de este año. Gracias al doctor Rudy, también a nuestra audiencia de Abriendo Puertas. En nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, soy Luis Aguilar y los esperamos nuevamente el próximo viernes a las 7 de la noche. Muy buenas noches y que pasen un feliz fin de semana.